Esta idea ya se va a plasmar por toda una serie de precursores de la aeronáutica, como Phillips, Forlanini, un italiano. Esto es una máquina de Forlanini, son dos alas que giran rotatoriamente, una en el sentido contrario al otro. Esto de aquí es una caldera de agua, esto se calentaba, por aquí salía vapor y hacía volar esto como un espiralífero. ¿No hemos visto este juguete de los críos con un palito y una hélice que le damos y sale volando? Pues esto es un juguete medieval. Ya en la Edad Media existía era una especie de trompo que tiraban de una cuerda y salía una hélice volando. O sea, estamos hablando de una idea antigua, pero a la que hay que dar un uso práctico. ¿Y quiénes empiezan a dársela? Pues Breguet, el famoso inventor, pues empezó y hizo una especie de segadora, porque esto poco más que es una segadora, que hacía mucho ruido, que movía mucho el aire, pero realmente el concepto está ahí, pero no acaban de despegar, no acaban de hacer nada. Mucho más importante será Cornu, el francés, que sí conseguirá un vuelo libre, pero si yo ahora cojo este mando y lo tiro al final de la sala, ¿ha volado? Pues no. ¿Por qué? Porque es una trayectoria balística. Entonces volar es controlar el aparato en que uno vuela. Y estos señores raramente controlaban lo que hacían. Luego tenemos Berliner, otro señor importante, que hizo estos aparatos, fijémonos, los motores rotativos de aquella época, y van intentando el vuelo, pero tienen serios problemas de estabilidad. Estos aparatos lo más que hacían era como el de Ascanio, de Pescara y de Ascanio, dos italianos que vienen a España, y en la misma época que de Juan de la Cierva desarrollar autogiro, ellos eran sus helicópteros. Pero prácticamente subían, bajaban, avanzaban un poco y poquito más. No, eran unas máquinas que cuando el autogiro tenía un récord de distancia de miles de kilómetros, el helicóptero como tal apenas tenía 1100 metros de distancia. O sea, son máquinas complejas, son máquinas difíciles y que no acaban de solucionar todos los problemas dinámicos que tienen los rotores de sustentación. Y aquí tenemos una máquina notable. Este sí voló, lo vio todo el mundo. ¿Dónde? En las Olimpiadas de Berlín. Cuando Hannah Reitz cogió y se metió con este aparato por dentro del Estadio Olímpico, dio una vuelta y salió. Y todo el mundo, un helicóptero que hacen los alemanes, un helicóptero que es como tal, tiene dos rotores que le sustentan y esta hélice pequeñita simplemente refrigeraba el motor. Pero ojo, hay truco. Focke era el socio de la Cierva en Alemania. Y esto ya nos puede dar alguna pista. Y dejamos ahí los helicópteros, lo más novedoso es ese Focke que, como hemos dicho, lo hace un socio de la Cierva en Alemania. Y nos vamos a una foto interesante. Esto es el campo de Santa Quiteria, las afueras de Getafe, Madrid, 1911, donde Jules Vegrin, este individuo de aquí, acaba de ganar la primera gran carrera entre dos ciudades en el mundo. La París-Madrid, Le Petit Parisien, daba a dar un premio muy importante, y Jules Vegrin, ¿alguien sabría decirme por qué gana esta carrera? ¿Por qué la gana? Porque es el único que llega. En el despegue, cuando sale la carrera, uno de los aviones, estos aviones no tenían frenos, no tenían nada, no tenían instrumentos, eran un bastidor de madera, forrado de tela, 4 cuerdas de piano, pues uno de estos aviones se va sin control contra la tribuna de autoridades, mata a los ministros del gobierno de Francia y así empieza la carrera. Y a partir de ahí, un tal Roland Garros, famosísimo aviador, todo el mundo habla del tenis, el tenis no, Roland Garros era aviador. Y el trofeo de tenis es en su honor. Roland Garros se queda en San Sebastián estampado en la playa, ¿no? Y al final llega este señor y cuando llega brindan una copa de champán que luego dio a alguien del público que se llamaba Juanito de la Cierva y Codorníu. Y aquí tenemos a Leonardo Torres Quevedo, el gran científico y técnico español. Aquí tenemos al coronel Pedro Vives y Vic, el padre de la aeronáutica militar española, Alfredo Quindelanduani, el padre de la aviación militar, y por aquí entre el público a ese chaval, a Juanito de la Cierva y Codorníu, que se juntará con dos amigos, Barcala y Díaz, y harán esto, el BCD-1, Barcala, Cierva, Díaz 1. El primer avión construido íntegramente en España por españoles, pero sin motor. No tenían motor, eran 3 chavales, o sea, y claro, don Juan de la Cierva padre, esto de que el niño, en vez de estudiar, estudiaba muy bien, Luego veremos que Juan de la Cierva es uno de los principales matemáticos de la historia. Era un matemático excepcional. Y
pues no quería ni oír hablar de los cachivaches que hacía Juanito de la Cierva. Entre otras cosas, lanzó a su hermano Ricardo con un planeador, se estampó, lo vino a llevar al hospital y ahí ya se acaba la paga de los niños, ¿no? Y hacen el avión este que le llamaban el Cangrejo porque lo pintaron de rojo, porque era el único color que tenían. El Cangrejo era un tranvía, el circular de Madrid, que como iba hacia adelante y hacia atrás, pues le llamaban el Cangrejo, ¿no? Hacen el avión este, un francés, tiene un accidente, destruye el avión, solo le queda el motor, se lo presta a estos chavales que volarán este avión con gran éxito y a continuación en el taller de Díaz, que era carpintero, pues harán un monoplano, el BCD-2, ese monoplano no tendrá ni pena ni gloria, y en esto que estalla la Primera Guerra Mundial. Estalla la Primera Guerra Mundial y la aviación militar española convoca un concurso para dotarse de aviones. Y a ese concurso aparece un tal Juan de la Cierva y Codorniu, que es ingeniero de caminos, que hace la carrera de ingeniero de caminos porque es la que mejor le prepara matemáticamente, un Juan de la Cierva y Codorniu que lee todo lo que hay sobre aeronáutica en el mundo y que construye el primer trimotor de la historia. El primer avión trimotor que se fabrica jamás lo hace Juan de la Cierva y Codorniu. Porque Sikorsky hizo un trimotor en Rusia, perdón, un cuatrimotor, era de 4 motores, 2 en cada ala. Pero el primero que se le ocurre poner un motor en el centro y uno en cada ala fue a Juan de la Cierva. Hacen esto en el taller de Díaz y cuando tienen el avión construido, el avión es más grande que la puerta, tienen que tirar todas las paredes del taller, sacan el avión para afuera y se lo allí en 4 vientos y van a volarlo. Van a volarlo y ¿qué ocurre? Que el teniente Julio Ríos Sangüeso, el primer laureado de la aviación española, que era un héroe de África, pues coge el trimotor y lo empieza a volarlo. Hace un primer vuelo sin ningún problema, pero en el segundo vuelo el avión entra en pérdida y se cae. ¿Qué es esto de entrar en pérdida? Los aviones necesitan una velocidad mínima para volar. Esa velocidad depende del tipo de ala, y es una velocidad dentro del aire. Por lo tanto, un ala tiene que moverse dentro del aire. ¿Qué ocurre? Que el Río Sangüeso pilotaba aviones pequeños, aviones ligeros, y de repente se ve con este monstruo y no sabe pilotarlo. Y entonces va en plan conservador, y va despacito y bajito. Y en aviación hay que ir alto y rápido. Si vas despacio y bajito, te la pegas. Y entonces se la pega. Destruye el avión, al piloto no le pasa nada. ¿Y quién había soltado la pasta? ¿El padre de Juan de la Cierva? No. Un marqués que había confiado en el señor Juan de la Cierva, le presta el dinero y aquí se queda Juan de la Cierva, debiendo el avión y sin avión. ¿Y qué hacemos ahora? Pues piensa y dice, vamos a hacer un avión que no se caiga nunca. Y entonces dice, vamos a ver, si el ala necesita una velocidad dentro del aire, vamos a hacer que esa velocidad que necesita el ala no dependa de la velocidad del avión. De tal manera que aunque el avión esté parado, no se caiga. ¿Cómo se consigue eso? Haciendo que el ala gire, que vaya dando vueltas. Si el ala va dando vueltas, el ala tiene una velocidad dentro del aire. Y entonces produce una sustentación, que es la idea de Leonardo da Vinci y la idea del helicóptero, en un principio. Pero ¿dónde está la novedad? Porque don Juan de la Cierva se negó categóricamente a fabricar un helicóptero. Lo cual veremos es paradójico. ¿Qué es lo que hará? El concepto de autogiro. Surge el concepto de autogiro, lo crea Juan de la Cierva. Y esto es novedoso. Es la primera vez que en la historia de la aviación surge este concepto. Si les tapo algo, me lo dicen y... Bueno, un sistema de alas sobre un eje vertical que se mueva y nos pueda dar esa sustentación. Pero ¿qué ocurre? Que para que un ala de sustentación tiene que hacer lo que se llama un ángulo positivo, un ángulo de ataque positivo. O sea, tiene que estar levantado hacia adelante para que genere una componente que nos dé sustentación. Y aquí viene un problema un poco peliagudo, porque todos imaginémonos una barca. Si nosotros remamos en una barca, si damos un palazo, adelantamos, ¿no?, ese lado de la barca. Pero si seguimos remando en circular como si fuera una hélice, ¿qué pasaría? Que no nos moveríamos del sitio, nos deteníamos a dar vueltas. Pues eso es lo que le pasa a un rotor. Y eso es lo que pasaba a los helicópteros en este momento, que daban vueltas y claro, tú puedes generar una sustentación, pero subes y bajas como un ascensor. ¿Qué ocurre cuando intentas ir hacia adelante? Pues esto es lo que le pasó a Juan de la Cierva. ¿Por qué? Porque
el autogiro, la gran novedad del autogiro está, este es el perfil alar. Y ya hablamos de perfil alar del rotor. Un rotor, un helicóptero, es un aparato volador de alas giratorias. La componente del autogiro es el aire, viene de adelante y abajo y sale hacia detrás. Y nos provoca una componente de sustentación por delante del eje de presiones. Con lo cual, ¿qué tenemos? Que el autogiro, cuando va volando, va con el morro levantado. Y las palas del rotor, como vemos ahí, están levantadas hacia adelante, en la parte de adelante y bajas en la parte de atrás. Mientras que en los helicópteros es al revés. En los helicópteros tenemos que el viento relativo va de arriba hacia abajo, la componente de fuerza es trasera y entonces el helicóptero tiende a andar con el morro hacia abajo. Todo lo hemos visto cuando vemos una grabación de un helicóptero, vemos que va agachado. Van siempre y cuando despegan, levantan primero la cola y van, ¿no?, con la cabeza agachada hacia adelante. El autogiro es al revés. ¿Por qué? Porque el autogiro no lleva potencia en el rotor. El rotor es libre. En un helicóptero el motor va engranado al rotor y el rotor al girar nos va a dar esa fuerza de sustentación. Pero en el autogiro no, el autogiro es libre. El autogiro no lleva potencia en el rotor es totalmente libre. ¿Esto qué ocurre? Que si se te para el motor, el avión deja de avanzar y va a caer sustentado por ese rotor, como si fuera un molinete, el aire va a pasar a través de la hélice y te va a sustentar y no te vas a matar. Porque la sustentación no depende de la velocidad. En un helicóptero, cuando se les para el motor, tienen un embrague, desembragan el motor y se convierten en un autogiro. Y entonces caen en autorrotación como si fuera un autogiro. Por eso el autogiro es, por concepto, la aeronave más segura de la historia de la aeronáutica. Y de hecho se decía que para matarse con un autogiro había que utilizar una pistola. Y aquí tenemos el primer autogiro. Tenemos el concepto, en el año 1920, se va y lo patenta. Y coge un avión, esto es un avión de Perdesén, que le quita las alas y le coloca dos rotores, y entonces estos rotores contrarrotatorios, uno gira en sentido contrario del otro para compensar los pares giroscópicos y que aquello no vuelque. ¿Y cómo despega? Pues muy fácil. Ponemos en marcha un motor de avión normal y corriente con su hélice tractora y empieza a corretear igual que un avión, carrera-despegue. Y el viento de impacto hace girar este rotor hasta que te coge suficientes revoluciones para tirar del aparato hacia arriba. ¿Y qué ocurre? Empieza el carreteo y ¡catapum!, se cae a la derecha. Bueno, hacen otra prueba, ¡pum!, se vuelve a caer a la derecha. Y entonces Emilio Herrera Linares, no el cántabro, sino Emilio Herrera Linares, desde la primera promoción de Cuatro Vientos, fue el creador de la carrera de ingenieros, amigo personal de Einstein, un personaje excepcional, también muy desconocido en España, y este señor, que va a ayudar a Juan de la Cierva en todos sus estudios aerodinámicos y a preparar el autogiro, dirá que se caerá siempre para el lado derecho porque el padre de Juan de la Cierva era un diputado conservador. Entonces descubre Juan de la Cierva con modelos a escala que no le ocurre lo que le ocurre cuando lo hace en la realidad. ¿Por qué se cae esto a la derecha? Y entonces dice, ya está, porque las palas son rígidas, vamos a hacerlas flexibles. Hace las palas flexibles y hará el Cierva 3. El Cierva 2 es posterior al Cierva 3. Está construyendo el Cierva 2, mientras tanto, como una solución de compromiso, hace el Cierva 2. Y entonces, ¿qué ocurre? Que de la Cierva descubre que si yo tengo una pala, recordemos el remo, si yo voy remando por el lado derecho hacia atrás, cuando voy por detrás tengo que dejar de remar. Entonces, si la pala, cuando ponemos la pala en el agua, no la ponemos así, para que empuje, y cuanto más inclinada, más agua echamos, eso llamamos paso. Pues ese paso, si yo voy en una zona que no quiero tener avance, tengo que ponerla plana. Y según la situación en la que esté la pala en el giro, tendrá que tener un paso diferente. Eso se llama el paso cíclico. Tiene que haber un cambio cíclico del paso. Y entonces Juan de la Cierva dice, señores, la pala al girar tiene que cambiar de ángulo según la posición en la que esté, para que, ¿por qué? Porque si vamos por un lado y me da sustentación hacia arriba, si yo mantengo el paso y sigue girando y quiero avanzar, llegará un momento en que me probará una sustentación hacia abajo y me volcará el aparato. Esto se puede ver fácilmente si cogen el calendario oficial del Ejército del Aire de este año, mes de enero, y es la foto de un helicóptero de frente.
Y vemos las palas y veremos que según se ve el helicóptero de frente, la pala de la izquierda se ve prácticamente vertical y la de la derecha se ve de canto. Una está más hacia arriba y otra más hacia abajo, y el helicóptero se ve levemente torcido. Porque hay que equilibrar todo ese giro, hay que equilibrar todos esos elementos dinámicos. Y esta es la gran hazaña de Juan de la Cierva, empezar a descubrir uno a uno todos los elementos que intervienen en esa sustentación. Y entonces hay que compensar ese giro del rotor, y hay que hacer, pero ¿qué ocurre con este aparato? ¿A qué lado se cae? A la derecha. ¿Por qué? Porque giraba en el sentido de las agujas del reloj. Si hubiera girado en el sentido contrario, hubiera caído a la izquierda. Pero se sigue cayendo. Aquí tenemos el C2 como quedó. Va reconstruyendo uno a uno todos estos autogiros, y todo esto lo hace con sus propios medios. Que, por cierto, para que tuviera algo que comer el niño mientras hacía sus inventos, su padre lo presentó a las elecciones, se hizo diputado, y con el sueldo de diputado pues pagaba esto. Vemos que la política a veces también sirve para algo positivo. En vez de llevárselo a Suiza, pues lo invirtió en desarrollar la paz. Y empieza a equilibrar, lo intenta con la cola, cada semiplano que gira en sentido contrario para compensar el par de vuelco, no lo consigue, y de repente llega la realidad. ¿Cómo podemos cómo llegamos al C4, que es el primer autogiro que vuela? El que vuela, aquí hay quien dice el 17 de enero, quien dice el 24, en fin, pero eso es una carece de importancia. Pues llega el primer vuelo efectivo de un autogiro. ¿Y cómo lo consigue? ¿Cuál es la idea fantástica que se le ocurre a Juan de la Cierva? Pues estaba en la ópera con su mujer, y de repente oye que la cantante está cantando y modula la voz. Cuando tú modulas la voz, tienes el mismo tono, pero varías la frecuencia. Y entonces dice, ahí está el problema. Lo que tenemos que hacer es que esas palas sean flexibles, cambien de paso según la posición en la que estén, y fijémonos en la forma que tienen. ¿Vemos? Que tienen un encastre, de tal manera que esta pala se puede mover hacia arriba y hacia abajo, tiene un cierto ángulo de libertad, es flexible, y cuando la pala va por la parte de adelante, se levanta. Cuando va por la parte de atrás, baja. Y el gran éxito de Juan de la Cierva será descubrir que eso lo hace el aparato él solo, y lo que hay que darle libertad. Porque al final va a la sencillez. Uno de los grandes logros de Juan de la Cierva, una de sus grandes ideas, era la sencillez. Hay que evitar la complejidad. ¿Qué era complejo? Los helicópteros. Los helicópteros eran muy complejos. Entonces él va buscando algo que sea sencillo, fácil de usar y seguro. Que, por cierto, le digo a su mujer, vámonos, como lo del famoso Eureka de Arquímedes en la bañera, pues esto fue lo mismo, pero en la ópera, y oyendo a esta cantante, como iba modulando la voz, y al final esa modulación se aplicará a los autogiros. Flexibilidad de la pala, aquí lo vemos con más detalle. Vemos el enganche, le pone un tope para que no caiga hacia abajo, que se sujete, porque una vez se pone en marcha el rotor, ya el solo se mantiene hacia arriba. Por lo tanto, tenemos flexibilidad de las palas, un movimiento cíclico de batimiento, que quiere decir que la pala sube y baja según está, y la solución de la articulación del eje horizontal, que es este elemento clave que permitirá que el autogiro vuele. Y el autogiro ya vuela. Pero el autogiro todavía no es una máquina perfecta. Será una gran sensación, pero tenemos un problema, porque tiene problemas de estabilidad, el rotor, y hay que solucionar esos problemas de estabilidad. Y aquí vemos que lleva alas, porque realmente el autogiro funciona. El que la sustentación nos la da una ala giratoria, pero el mando sigue teniendo mandos convencionales de avión. Y el mando de alabeo lo hacía con unos alerones que le colocará al principio en unas alas y luego en unas vigas transversales, pero seguirá siendo un avión que se sustenta por una hélice de sustentación. A partir de este momento entrará a jugar la aviación militar, que se encargará ya del siguiente modelo, el Cierva 6. Tranquilícense, solo hay 200 modelos. Vamos por el 6, buen ritmo, llegaremos al final. Este lo tenemos en el Museo del Aire, lo pueden observar. Aquí ven que sigue siendo un fuselaje de un avión, un Avro 500K, 4K en concreto, con su motor rotativo. Aquí ven
Estos son los pivotes que les decía, donde enganchaban la cuerda para intentar darle unas vueltas iniciales que acortaran la carrera de despegue, porque el autogiro tiene que mejorar al avión. Lo mejora en seguridad, ya desde el principio. El primer muerto en un autogiro no se produce hasta los años, bien avanzados los años 30, y además por una imprudencia del piloto. O sea, se pegaba castañazos, pero no pasaba absolutamente nada. Ya con el C6 ya se hace con la ayuda de la aviación militar, y la aviación militar empieza a poner de su parte porque ve que esto es una máquina muy interesante, que es bastante novedosa. Ya se le coloca, se quitan las alas, se colocan los alerones en una viga transversal, el rotor ya tiene 4 palas, que será prácticamente estándar hasta casi el final de la historia del autogiro, y empieza a volar en febrero de 1924, y este C6 mejorado, ya mucho más estable, ya Juan de la Cierva va probando perfiles, no todos los perfiles de ala van a dar el mismo resultado, tendrá que buscar perfiles que tengan un centro de presión muy estable, para que esa estabilidad impida que el propio rotor entre en sí en pérdida, y Lóriga volará estos aparatos en 1924. Y el C6 será el modelo que saldrá por primera vez de España. Con el C6 se irá a Francia, se irá a la 9ª Exposición Internacional de Aeronáutica, y allí mostrará este aparato donde Francia es la cuna de la aviación. Francia era donde acudía todo el mundo a mostrar sus avances, y en Francia causará una gran sensación. Una sensación que llegará a todo el mundo, y llegará a Estados Unidos, donde un tal Pitcairn, un señor que se encapuchará con el autogiro y será un personaje fundamental en el desarrollo del autogiro. Porque Pitcairn comprará patentes de la Cierva y se dedicará a fabricar autogiros en Estados Unidos. Aquí vemos el sistema con el cual intentaban acelerar ese despegue del autogiro, y con el C6 también, el C6 bis, porque Juan de la Cierva se caracteriza porque va haciendo toda una serie de modelos, hay un problema, para todo, resuelve ese problema, vuelve otra vez, que hay un problema de fricción, cambiamos los cojinetes, paramos todo el aparato, vamos, lo volvemos a hacer. Era muy perfeccionista. Y a todo esto no está explicitándolo por escrito todas sus teorías y todos sus avances, porque esto lo hará cuando Pitcairn se lo exija. Le diga, oye, pon todo esto por orden, y lo colocará, lo escribirá, y hará una teoría del autogiro que son 4.000 folios, con unas fórmulas que hoy en día los matemáticos se quedan asombrados de ver las fórmulas que era capaz de hacer. El que tenga ganas de leerlo se va a la Biblioteca Nacional, la familia La Cierva lo ha depositado en la Biblioteca Nacional, y ahí pueden encontrar todos estos manuscritos originales de Juan de la Cierva y poderlos estudiar. Y Juan de la Cierva desde el primer momento patenta. Ya desde 1920 la idea de autogiro está patentada. Y esas patentes son libres para España. Pero el resto de países tiene que pagar. Luego veremos las patentes de la Cierva. Y en Farnborough, la cuna de la aviación francesa, británica, se me oye en Gran Bretaña decir, entonces va a mostrar este autogiro, y ya muestra un principio de articulación de arrastre. Ahora veremos la importancia que tuvo esa articulación de arrastre. Y también el eje de batimiento oblicuo, porque ve que el rotor no tiene que ser vertical, sino tiene que estar inclinado. El eje tiene que tener una cierta inclinación para mejorar la estabilidad del aparato. Y cuando va a Gran Bretaña, se constituirá la Cierva Autogiro Company. Y hay quien acusará a Juan de la Cierva de poco patriota por montar la empresa de autogiros en Gran Bretaña. Pero es que en España no había ni tejido industrial, ni había apoyos, ni mecenazgo para poder desarrollar el autogiro. Y en Gran Bretaña sí, y en Gran Bretaña tiene todos los apoyos. Y en Gran Bretaña le dan el dinero y le dicen, empieza a desarrollarlo, empieza a construirlos, y cuando tengas un modelo válido, ya lo fabricaremos y lo venderemos. Y sigue esa historia. Y entonces el C6 es el primer autogiro que se empieza a difundir y se empieza a construir en toda una serie de versiones. Aquí vemos este tipo de palas de canalete, que las va a tener durante un tiempo, y aquí unos sandos que sujetaban las palas. Hemos hablado que tenía un eje de batimiento, que eran flexibles para que no se cayeran cuando estaban en el suelo. Tenía ahí una especie de cables que los sujetaban, flexibles, y luego descubriremos que hay otra serie de problemas.
empiezan a experimentar con el Cierva 6 y luego en Gran Bretaña se lleva a cabo toda otra serie de estudios diferentes a los que se van haciendo en España. ¿Qué ocurre? Que en Gran Bretaña hay un accidente con un Cierva 6 que un señor está volando y de repente una de las palas sale disparada. Unas trepidaciones enormes y ¡pum!, otra pala fuera. Aterriza de mala manera, le vuelca el autogiro, no le pasa nada al piloto, el piloto lo deja muy cabreado. ¿Qué es lo que ocurre? Que las palas sufren grandes tensiones dinámicas al girar y entonces producen esas tensiones un agarrotamiento que al final se resuelve catastróficamente. Y llega Juan de la Cierva, estudia el caso y se va al Cierva 7. ¿Y qué es lo que hace? ¿Vemos aquí este cuadrado? Esto realmente son unas cuerdas que ataban las palas una con otra. Porque ¿qué descubre Juan de la Cierva? Que además del batimiento, que la pala sube y baja, que la pala tiene que ser flexible, que la pala tiene que cambiar de paso según la posición en la que esté, la pala tiene que tener una cierta libertad de arrastre hacia adelante y hacia atrás. Y entonces le coloca otro eje vertical de arrastre y entonces la pala se mueve, además, adelante hacia atrás, arriba y hacia abajo, y empieza a darle ejes de libertad. Y entonces, para que se mantenga la distancia entre las cuatro palas, por eso tienen estos cables que unirán unas palas con las otras durante un tiempo para que se mantenga dentro del giro todas las palas más o menos equilibradas. Y este eje de arrastre será otro de los grandes avances de Juan de la Cierva. Y con este eje de arrastre ya aparece el Cierva 7. Y aquí vemos ya, este es el cable que servía para lanzar el rotor, y aquí vemos los dos ejes. Ya casi es un eje cardánico. Ya le tenemos libertad en dos ejes. Nos falta la libertad en el tercero, ¿no? Y prácticamente para José Guarleta, que en paz descanse, coronel, ingeniero náutico del Ejército del Aire, historiador, este señor estudió toda la aerodinámica del autogiro, tiene un libro, el autogiro, de Juan de la Cierva y su obra, que es la Biblia. Todos los que queremos acercarnos a Juan de la Cierva, pues tenemos que leer este libro sí o sí. Está escrito por un ingeniero náutico y ya saben que los ingenieros a la hora de escribir meten muchas fórmulas y muchas cosas, y los que somos de letras nos perdemos un poco con tanto número, ¿no? Pero vamos, es un libro que les recomiendo si lo encuentran, está agotado, es bastante interesante. Y dice taxativamente Guarleta que el helicóptero nace aquí. Cuando de la Cierva crea estos dos ejes, estas dos articulaciones, ahí nace el helicóptero. El helicóptero como lo concebimos actualmente. Y es verdad. Esto que dice Guarleta es verdad. Y no lo digo yo. Yo no soy nadie para decirlo. Lo va a decir, como luego veremos más adelante, la justicia de los Estados Unidos. Ya desde el C7 pasamos al Cierva 8, y el Cierva 8 será una máquina notable. Con el Cierva 8 hará el primer cruce del Canal de la Mancha. Y Pitcairn comprará el Cierva 8 y empezará a fabricarlo en masa en Estados Unidos. Empezará a desarrollar su propia línea de autogiros. Y aquí vemos el Cierva 12, porque tenemos el Cierva a la vez que se estaba haciendo el Cierva 6, en Gran Bretaña estaban haciendo el Cierva 9, aquí se complican un poco los modelos, pero seguimos con el problema este del lanzamiento original del rotor. Y entonces se hace el Cierva 12. Este Cierva 12 se hace en los talleres Loring, que en Cuatro Vientos, en España, y es un fuselaje muy largo, y entonces le coloca aquí una cola deflectora. ¿Cuál era la idea? Esta cola la ponemos vertical, entonces el chorro del aire del motor choca aquí, se desvía contra el rotor y lo acelera, como una especie de impulso inicial. Vemos aquí las cuerdas que sujetan todas las palas. Empieza a hacerlo y no da muy buen resultado. Además, a De la Cierva le parece esto demasiado grande, demasiado monstruoso. No acaba de estar contento. Que por cierto, con este autogiro es con el que dio un vuelo a su madre el 24 de mayo de 1929 en Cuatro Vientos. Porque el padre de Juan de la Cierva solo se montó en avión una vez, que con motivo de la guerra de África regaló un avión al ejército. Entonces, después del desastre anual, fue costumbre que muchas ciudades regalaran aviones al ejército, y Juan de la Cierva regaló un avión, para algo era el ministro de la guerra, y se montó en el avión que había regalado. Y es la única vez que se montó en un avión. Sin embargo, la madre de Juan de la Cierva, con dos narices, se subió al aparato
y voló con su hijo, porque Juan de la Cierva se hizo piloto a partir del C6. Ya en Gran Bretaña se hizo piloto privado y a partir de ahí ya se hizo piloto porque él quería probar sus propios aparatos, quería sentir las sensaciones. Y uno de los principales pilotos de prueba del autogiro será el propio Juan de la Cierva, que hace la teoría, hace la práctica y luego lo vuela. El Cierva 12, ¿qué es lo que le hacemos? Pues recortar. Y aparece esto. Y esto ya es bastante moderno, porque el Cierva 12, al recortarlo, se convierte en el Cierva 19. Y el Cierva 19 será el primer autogiro que se fabrique comercialmente y se venda. Hasta ahora lo que se hacían eran prototipos que apenas tenían alguna gente, y con el Cierva 19 ya tenemos esta cola que llamarán cola de escorpión, es el mismo del 12 pero cortado por la mitad. Bajan estas superficies del timón de profundidad, deflectan el chorro y aceleran. ¿Y qué vemos en este rotor? Que ya es un rotor más libre, que es un rotor que ya solamente tiene unos topes para que las balas no toquen el suelo cuando está en reposo, pero ya no tiene estos sandos que unían unas palas con otras, ya no tiene las cuerdas que teníamos por arriba, ya es un aparato mucho más sencillo, mucho más potente y, sobre todo, a partir del Cierva 12 ya vamos a tener dos caminos. ¿Para qué? Para poder formar pilotos y poder llevar pasajeros. Seguimos avanzando. ¿Y qué ocurre con el Cierva 19? Pues con el Cierva 19, don Juan de la Cierva dará una gira por toda Europa. ¿Y dónde vendrá con el autogiro? A Santander. ¿Por qué? Porque veraneaba, como bien ha dicho doña María, veraneaban la familia de la Cierva siempre en Santander, conoció a su mujer en Santander y la vinculación de Juan de la Cierva con Santander es importantísimo. Vino con un Cierva 19 Mark III, y estuvo desde el 13 de agosto hasta el día 26, durante todas sus vacaciones, las pasó en Santander, volando el autogiro, yendo a Liérganes, que era el pueblo donde veraneaba la familia, también aterrizó en el campo de golf de Tegreña, famosísimo campo de golf, que parece ser que es uno de los mejor diseñados del mundo. Y, no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, La Vanguardia de Barcelona. Aquí vemos al infante don Jaime, porque el rey, su majestad el rey Alfonso XIII, tenía prohibido volar por motivos de seguridad. No dejaban que el rey ni la reina volasen en avión porque en aquella época se consideraba que el avión no era muy seguro. Así todo, cada vez que podía, Alfonso XIII se escapaba porque estuvo con los hermanos Bright en Po y se intentó volar y lo bajaron del avión. En Madrid voló con un dirigible España en 1910 por encima de la capital y ya que él no pudo, pues volaron los hijos de su majestad el rey Alfonso XIII y los hijos de Juan de la Cierva, aquí uno presente. El primero, Juan, pues no se atrevió, y entonces Jaime, que lo contó él en persona, fue el primer niño que voló en un autogiro, y aquí en Santander se montaron toda la familia en el autogiro, y aquí estuvieron volando, y aquí vemos una foto que esta se publicó en la Aeronautique, una revista francesa sobre aeronáutica, porque las noticias del autogiro daban la vuelta al mundo. Todo el mundo estaba observando lo que hacía Juan de la Cierva y todo el mundo seguía e imitaba los trabajos de Juan de la Cierva. En todas partes, menos ¿dónde? Menos en España. Y el autogiro se empieza a popularizar, sobre todo en Estados Unidos. Aquí vemos una novela basada en un autogiro, aunque allí le llamarán también giroplano. Los giroplanos habrá muchos nombres, porque la palabra autogiro está patentada por Juan de la Cierva. Y esto es un Pitcairn, esto es un modelo que hará para la Navy estadounidense, y Pitcairn irá cogiendo este C-19 y se harán versiones civiles, se harán versiones militares, se harán versiones postales y se empezarán a volar por toda. Es muy común ver estos autogiros todavía con alas. Imágenes que nos veremos por Nueva York, aterrizando delante de la Casa Blanca, llevando correo, hubo líneas de correo que se hacían exclusivamente con autogiros, la policía de Londres tendrá un autogiro para la vigilancia aérea, empieza a popularizarse. Y sobre todo se venderá, fijémonos, esto es una casa, una urbanización que un señor pues tiene un hangar y tiene el autogiro, y lo que se vendía era, cómprese usted un autogiro y poder aterrizar en el patio de su casa. Porque el autogiro, si bien para despegar al principio necesitaba mucha carrera de despegue, para aterrizar, aterrizaba prácticamente en vertical.
O sea, la senda de descenso de un autogiro era prácticamente la vertical, con lo cual se podía meter en el patio trasero. Y luego para el despegue va a ir reduciendo esa carrera hasta que llegaba a unos 50 metros. De unos 50 metros despegaba ya el autogiro. Y pronto le colocarán, a instancias de Pitcairn, un eje transmisor para acelerar el rotor, darle unas vueltas iniciales y aportar el despegue. Y de ahí surgirá luego lo que se llamó el despegue por salto. Pero el autogiro sigue desarrollándose. Palas en voladizo, que quiere decir, pues con unas articulaciones mucho más sencillas, sin tener que utilizar cables, quitamos las alas, y ahora ¿cómo haremos el alabeo? Pues esto vamos a ver cómo se hace. Pues por el mando directo. Todo el mundo, más o menos, sabe que los helicópteros no tienen mandos de avión convencionales. ¿Cómo giran? ¿Cómo van a derecha e izquierda? Arriba y abajo. Bueno, arriba y abajo un helicóptero simplemente quita y pone potencia y ya está. Pues muy sencillo, el plato del rotor lo inclinamos a la derecha y el helicóptero se va a la derecha. ¿Pero por qué un helicóptero gira así? Porque lo inventó Juan de la Cierva. ¿Para quién? Para el autogiro. Quitan los alerones e inventan el mando directo. ¿Qué es el mando directo? Este eje, con la cabeza del rotor, lo inclinamos. Inclinamos el eje del rotor, entonces si lo inclinamos hacia la derecha, el autogiro girará a la derecha. Si lo inclinamos a la izquierda, irá a la izquierda, y igual para ir hacia adelante y hacia atrás. Con lo cual el autogiro siempre va hacia adelante. Lo que no hizo nunca jamás el autogiro fue hacia atrás, porque es un avión de alas giratorias. Pero este mando directo, este de coger la palanca al piloto y directamente mandar sobre el rotor, es otro de los grandes avances de Juan de la Cierva, y hoy en día, ahora veremos, que el helicóptero vuela gracias a eso. Articulaciones inclinadas y rotor autodinámico que se estabiliza él solo. El rotor autodinámico fue uno de los grandes, el gran logro, el más difícil, el que más le costó conseguir a Juan de la Cierva, fue precisamente este del rotor autodinámico. Y aquí vemos ya esta cabeza de rotor, que es lo que hoy en día puede ver cualquiera en cualquier helicóptero. El helicóptero sin rotor de cola lo inventó un español, no me acuerdo nada, lo confundo con el príncipe Cantacuzeno, pero no fue ese. Y aquí tenemos el Mark V, y aquí vemos un despegue del Mark V. El Mark V, ya con el despegue por salto, acelerándolo, hacía carreras. Una de las pruebas que hacía Juan de la Cierva era la carrera del autogiro contra un corredor. Un señor que iba corriendo y el autogiro al lado. Perdía siempre el autogiro. Un señor corriendo corría más que el autogiro volando. Y era una de las demostraciones que hacía de las virtudes de este aparato. Y de ese saltamos al Cierva 30. El C30 será el máximo exponente de los autogiros de la Cierva en vida, porque ya al poco murió. Con el Cierva 30 ya tenemos todos los avances. Aquí vemos realmente un aparato moderno, vemos un aparato de líneas aerodinámicas, vemos ese rotor que se ha simplificado de una manera extraordinaria. Si no, hemos ido quedando en todas las distintas imágenes de estos rudimentos del Cierva 4 a esta cabeza que vemos aquí, es una cosa sencilla. Esto es la base aeronaval de San Javier, porque en el año 1934 recorrerá otra vez toda Europa con su autogiro, volará con su mujer, llegarán a Murcia, la romería de la Fuensanta fue con el autogiro acompañando a la Virgen y lanzándole flores desde el autogiro, y lo mostró ante los mandos de la Marina en San Javier. Y a raíz de estas demostraciones, la Marina comprará, las Fuerzas Armadas Españolas comprarán 6 autogiros. 6 autogiros que se utilizaron en la Revolución de Asturias. En la Revolución de Asturias es la primera vez que se utiliza un autogiro con fines militares. Y de hecho el teniente coronel Yagüe, cuando se hace cargo de la columna de tropas de África, entrará en Gijón con un autogiro. Un autogiro que además tenía los frenos rotos, porque para despegue por salto tenía que tener los frenos puestos a tope, acelerar el rotor, soltar los frenos de golpe y entonces dar un salto y describía una parábola, y una vez había despegado ya desembragaban la hélice y seguía en plan autogiro. Y Yagüe entrará en Gijón con un autogiro, y los autogiros se empezarán a utilizar militarmente en la Revolución de Asturias. Pero no cabe ahí la historia militar del autogiro, porque muchos ejércitos tendrán autogiros.
Y todos hemos oído hablar de los comandos que tenían los aliados en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos de esos comandos entraron y salieron con autogiros. La calibración de los radares durante la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña se hizo utilizando autogiros. Los japoneses también utilizaron autogiros, que los metieron en submarinos. Y luego veremos algunas cositas más. Con el C-30 termina la historia del autogiro de don Juan de la Cierva en vida, porque murió al entrar en pérdida un avión que tuvo un accidente despegando de Troya. Precisamente, paradójicamente, muere en un accidente que él estuvo toda la vida trabajando por evitar. Porque si hubiera ido en un autogiro, estaría vivo. Bueno, ahora posiblemente no, porque tendría 100.000 años, ¿no? Pero vamos. Y aquí vemos los autogiros militares de la Aeronáutica Naval. EA es España Armada, no es Ejército del Aire. Cuando se crean las matrículas en España, España se reserva desde la ECO Alfa a la COGOL EG, que era España Guerra, y España A era España Armada, y España C, o sea, ECO Charlie, España Civil, que es la que se conserva hoy en día en los aviones civiles. Pero, a la misma vez que Juan de la Cierva está desarrollando su autogiro, hay toda una serie de señores que están haciendo la competencia y que van haciendo patentes, ¿no? Aquí tenemos desde el primer Girocter de Chauvet, o Thierry Bessières. Aquí verán que hay bastantes nombres de constructores aeronáuticos, ¿no? Pero realmente hay imitadores, hay gente que le hace la competencia, que va a juicio, pero Juan de la Cierva lo tiene todo perfectamente registrado y patentado. Pero a partir de 1942 todas las patentes de Juan de la Cierva son nominales. No sirven en la práctica. ¿Por qué? Porque estamos en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos coge las patentes de la Cierva y las reparte entre todos los constructores aeronáuticos. Y entonces todos los constructores aeronáuticos se dedican a fabricar helicópteros utilizando las patentes de la Cierva. ¿Y vio la familia de la Cierva un duro? No. ¿Lo vio Pitcairn, que era el que tenía las patentes de Estados Unidos? No. Y aquí tenemos las patentes de la Cierva de Estados Unidos, vigentes hoy en día. Solo hay que entrar en la página web del Registro de Patentes de Estados Unidos y poner la Cierva. Y las tenemos todas. No las vamos a leer porque son unas pocas, ¿verdad? ¿Y cuál será la conclusión a la que llegarán todos los constructores aeronáuticos? Pues llegarán a decir que los inventos de Juan de la Cierva, las patentes de Juan de la Cierva, ese mando cíclico, todas estas articulaciones son la clave, son lo que permite que el helicóptero pueda volar. Por lo tanto, ¿y quién nos dice esto? Igor Sikorsky. Y Igor Sikorsky algo tendrá que ver, porque Igor Sikorsky está considerado el padre del helicóptero, porque Igor Sikorsky hizo esto, el VS-300, en 1941, y este señor le pagaba las patentes a Juan de la Cierva. Y como curiosidad, hemos dicho que el autogiro nunca iba hacia atrás, ¿verdad? Porque era un avión, iba siempre hacia adelante. Igor Sikorsky, cuando hace esta máquina voladora, esta máquina subía, bajaba, iba a derecha, izquierda y atrás. Pero bajo ningún concepto iba hacia adelante. Hasta el extremo de que Igor Sikorsky decidió darle la vuelta al asiento y dice, ya que la máquina va siempre para atrás, pues le doy la vuelta y sigo yo para adelante con la máquina, ¿no? Y cuando ya estaba desesperado, esta máquina, el VS-300, el primer helicóptero como tal de la historia de la humanidad, empezó a volar. Y a partir de aquí tenemos la historia del helicóptero, porque todo lo que hay antes de Igor Sikorsky, sí, repito, el helicóptero, en esta época, 1100 metros en línea recta, el autogiro, miles de kilómetros en línea recta. No había color, y a partir de Sikorsky, sí, pero Sikorsky, y esto me lo decía don Juan José de la Cierva y Oces, porque todos los constructores de helicópteros invitaban a la familia de la Cierva en agradecimiento por las patentes, y decía, el único que ha pagado ha sido Sikorsky, los demás pagaron ¿cuándo? Cuando cogió y Pitcairn le puso una sentencia a todos los constructores aeronáuticos de Estados Unidos, y aquí está la famosa sentencia Lane. Y el juez Lane, al cabo de X años,
pues fueron 6,5 millones de dólares en royalties, lo que hubo que pagar a Pitcairn por el uso de las patentes de la Tierra. Por lo tanto, que no diga nadie que el helicóptero es una cosa y el autogiro es otra. No. El helicóptero es hijo directo del autogiro. El helicóptero tal como lo concebimos hoy en día. Y está demostrado judicial, científica y técnicamente. Herederos del autogiro, pues esto es un cacharrito que llevaban los submarinos alemanes y entonces cogían, era un autogiro cometa. Tiraban con un cable, esto iba girando, iba volando, lo elevaban y lo utilizaban para observar. Y esto es el sistema Bensen. Bensen es un señor que se dedicó a hacer estos autogiros en plan ultraligero, de los cuales han tenido el sistema Bensen, ha sido fantástico. Todo lo que ha volado un autogiro Bensen decía que tenía un problema gravísimo, que una vez que uno volaba un autogiro Bensen ya no quería volar en otra cosa. Y los pilotos de estos autogiros dicen que era como volar en la escoba de una bruja. Porque miras hacia abajo y no hay nada, miras hacia arriba y no hay nada. O sea, vas subido allí con la palanca y dicen que como volar en la escoba de una bruja. Y la sensibilidad del aparato era tal que pensabas en girar a la derecha y ya estabas girando hacia la derecha, por la sensibilidad que tenía el mando. Y hoy en día tenemos estos autogiros que se venden, se fabrican en Italia y es famosísimo verlos por todos lados. Hay clubes de autogiros en los cuales los cogen, paran al lado de una gasolinera y van con combustible de automoción. Porque hoy en día, como el combustible es muy caro, en la aviación se ha disminuido la potencia de los motores y ya se utilizan, ya hoy en día las avionetas se fabrican con motores diésel, ¿no? ¿Es el autogiro el antecedente directo del helicóptero? La Cierva no solo demostró autorrotación con las pruebas de sus autogiros, sino que además desarrolló los elementos mecánicos o el torre necesarios. ¿Lo digo yo? No, lo dicen aquí, en la aviación civil. ¿Y cuál es el reconocimiento que ha tenido Juan de la Cierva en España y en el mundo? Vamos a verlo. Juan de la Cierva murió apoyando uno de los bandos en la guerra nacional. El general Franco, que es el que ganó la guerra, cuando acabó la guerra empezó a repartir distinciones. Con la aviación fue muy tacaño. Tan tacaño que a Juan de la Cierva lo hizo comandante honorífico del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos. Y yo digo, señores, con lo mismo que cuesta firmar en el boletín, pongo de general, le hubiera costado exactamente lo mismo. Y realmente la talla de Juan de la Cierva se merecía ser general honorífico del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, además general de división, que es la máxima graduación, pero simplemente lo dejó en comandante. Y tardó bastante en traer el cuerpo de Juan de la Cierva hacia España. Y aquí vemos todas las medallas, todas las distinciones que tuvo Juan de la Cierva, que fueron las más importantes de su momento en el mundo. Caballero de la Legión de Honor, Caballero de Orden de Leopoldo en Bélgica, allí donde iba se le daba la máxima condecoración de ese país. El trofeo Prince Latham era un importante, la medalla de oro del Guggenheim. Y en España, pues fue del Club Alfonso XIII, miembro de honor de la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos, de la Asociación de Ingenieros Civiles. Cada vez que venía a España, siempre había una asociación, siempre había una academia que lo llamaba para dar conferencias, para que hablara, porque se reconoció enormemente su trabajo. Y luego le dieron la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico a título póstumo. Realmente la condecoración que debería haber tenido es la medalla aérea, pero el reglamento de la medalla aérea dice que solo se puede dar a personas en vida. Entonces Juan de la Cierva no pudo explotar de esto. Y lo hicieron conde de la Cierva a título póstumo, pero en 1954. Ya había pasado un ratito, ¿eh? Bueno, vamos a ir acabando, porque veo que tienen cara de salir a tomar unos vinos y unas cervezas, porque empieza a hacer un poco de calor y yo también quiero cenar, ¿no? En la Biblioteca Nacional, como he dicho, se conservan estos manuscritos de la Cierva. Yo tengo parte de ellos, yo no soy matemático, los miro, ellos me miran a mí, me parece muy bien, los matemáticos dicen que son fabulosos, me lo creo. Conclusión. Y esta conclusión es de José Barleta, este autor que hemos hablado antes, doctor, ingeniero aeronáutico y gran historiador. ¿Y qué nos va a decir? Que tal vez no sea ningún disparate decir que Juan de la Cierva, que no llegó a proponerse lograr el helicóptero, contribuyó individualmente a la consecución de este, más que ninguno de los que dieron sus mejores esfuerzos. Paradójicamente, Juan de la Cierva, que jamás quiso construir un helicóptero, es el que hizo que los helicópteros puedan volar. Muchas gracias por su atención y espero...